El río Éufrates se está secando. Y hay quienes dicen que esto prueba que Apocalipsis se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Ahora sí, vamos a analizar esto juntos. Hay quienes aseguran que el río Éufrates se está secando y que esto prueba que Apocalipsis se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Y entiendo perfectamente por qué muchos cristianos se alarman. Después de todo, pues Apocalipsis capítulo 16, versículo 12, menciona precisamente al gran río Éufrates y dice que sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del oriente. Entonces pareciera que todo encaja. El río se está secando, la Biblia habla de un río que se secará, caso resuelto. Pero espera un momento. Antes de sacar conclusiones, déjame hacerte una pregunta. Cuando ves una señal de tránsito, ¿qué es lo importante? ¿La señal misma o aquello hacia lo que la señal apunta? Porque nadie se queda mirando la señal. La señal existe para comunicar algo más y con Apocalipsis sucede algo parecido. Muchas veces nos quedamos mirando la imagen y olvidamos preguntar, ¿qué significa la imagen? ¿Por qué Apocalipsis está lleno de símbolos? Tenemos bestias, tenemos cuernos, tenemos dragones, tenemos copas y muchas otras figuras proféticas. Por eso la pregunta no es solamente si el río se está secando. La pregunta es, ¿qué representa el río Éufrates dentro de la visión de Juan? Porque para nosotros es simplemente un río, pero para los primeros lectores era mucho más que eso. Era una frontera histórica, era una imagen asociada con invasiones, enemigos y juicios que llegaban sobre las naciones. Por eso, muchos estudiosos entienden que cuando Juan habla de el secamiento del Éufrates, no necesariamente está describiendo un fenómeno geográfico que los cristianos tendrían que monitorear 2000 años después. Más bien está utilizando una imagen conocida para comunicar que Dios está removiendo una barrera y permitiendo el avance de sus juicios. Ahora bien, ¿puede secarse físicamente el río Éufrates? Claro que sí, nadie está negando eso. Pero una noticia no determina el significado de una profecía. La profecía es la que nos ayuda a interpretar correctamente las noticias. Porque si cada vez que vemos algo parecido a una visión de Apocalipsis, concluimos inmediatamente que la profecía se cumplió, terminaremos interpretando la Biblia a través de los titulares del momento, y eso ya ha ocurrido muchas veces en la historia. Por eso debemos ser prudentes. No se trata de negar lo que ocurre en el mundo, ¿sí? No se trata. Más bien, se trata de preguntarnos primero, ¿qué quiso comunicar el Espíritu Santo cuando inspiró el texto? Así que la pregunta principal no es, ¿se está secando el río? La pregunta principal es, ¿qué quiso decir Juan cuando habló del río Éufrates? Y cuando comenzamos a hacer esa pregunta, dejamos de correr detrás de cada noticia y comenzamos a estudiar la Escritura con mayor profundidad. Y bueno, si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme. Mi intención no es que creas lo que yo digo, sino que regreses al texto bíblico y lo examines por ti mismo. Porque al final del día, nuestra autoridad no son las noticias, no son las redes sociales y tampoco son nuestras emociones. Nuestra autoridad es la palabra de Dios. Soy Ricardo Pérez y esto fue Café sin Azúcar, donde no maquillamos la Biblia para hacerla más agradable, sino que procuramos entenderla en su contexto.
Dios te bendiga y nos vemos en el próximo análisis. Bendiciones.